Bueno, ahora vamos a continuar con las corrientes filosóficas en esta cápsula y vamos a empezar hablando sobre el desarrollo histórico del iusnaturalismo. Y una de las impresiones generales de la historia del iusnaturalismo hasta la época moderna que más llama la atención es su solidaridad teórica con el pensamiento filosófico general, o por lo menos con el pensamiento filosófico político y social. Los representantes del iusnaturalismo son en realidad filósofos que se ocupan del derecho como de un fenómeno humano en relación con otros fenómenos humanos. En este sentido, el iusnaturalismo parece ser una filosofía del derecho hecha por los filósofos. Sin embargo, ya se ha dicho antes que la distinción entre derecho natural y derecho positivo es una creación de juristas, más que de filósofos, pues del derecho existente o positivo es aquello sobre lo que los juristas trabajan en lo que es su estudio principal, la jurisprudencia o la ciencia del derecho. Esta noción pone ya desde ahora en relieve una tensión que caracteriza a la filosofía del derecho desde siempre y que se puede resumir en una pregunta. ¿Es la filosofía del derecho obra de los filósofos o de los juristas? Si vale la hipótesis que se ha defendido en el anterior pregunta o la anterior pregunta, según el modelo naturalista, la balanza se inclina a favor de los juristas, o por lo menos de quienes se interesan al derecho existente, aunque esta tendencia se podría debilitar en determinados momentos de la historia. Si vale la impresión que se obtiene cuando se observa a los representantes más significativos de la parte de la historia que aquí vamos a estar hablando. Si vale la impresión que se obtiene cuando mencionamos a estos representantes, hay que hacer mención también en esta parte de la materia, y en esta cápsula o en las posteriores cápsulas vamos a hablar un poquito también, así como del positivismo. Ahora, para enfocar adecuadamente esta alternativa, habría que profundizar en los planteamientos epistemológicos característicos de las distintas edades en estudio, pero esto sí llevaría demasiado tiempo, como hemos mencionado con el derecho romano. Hablar específicamente sería extendernos mucho más sobre los temas. Y es suficiente tomar conciencia de que la especialización del saber no es cierto una característica del periodo que estamos viendo del naturalismo, sino más bien reciente. Además, puede decirse que las preguntas que pone el naturalismo vengan de juristas, vengan de filósofos, y son preguntas filosóficas. En este sentido, la historia de la filosofía del derecho puede hacerse coincidir con la historia del naturalismo. Más precisamente y provocativamente, podría decirse que quien hace preguntas filosóficas sobre el derecho está asumiendo una posición naturalista, y el positivismo tiene una posibilidad o en el tipo de respuesta que se da a esas preguntas o en un contexto de especialización del saber humano. El estudio del desarrollo histórico del naturalismo clásico, medieval e ilustrado, según estas premisas, es extremadamente complicado, sobre todo en un espacio limitado. Por un lado, hay que tener en cuenta el desarrollo del derecho durante 2 milenios, y lo cual es ciertamente difícil, aún limitándonos a una experiencia bastante restringida. Por otro, hay que esquematizar líneas de conjunto, y para eso es necesario seleccionar aspectos que no se pueden dar cuenta adecuadamente en una historia riquísima de contribuciones y de matices importantes. Por esas razones, solo vamos a hablar un poco sobre los temas. De los orígenes, como ya se ha dicho, que la idea del derecho natural se encuentra en la filosofía griega y en la filosofía y jurisprudencia romana. La distinción aristotélica entre justicia natural y justicia legal encuentra su paralelismo en la jurisprudencia romana, como ya anterior también hemos mencionado, como diferencia entre derecho natural, por un lado, y derecho positivo, civil y de gentes, por otro lado. En ambos casos se trata de la justicia del derecho positivo. En la literatura griega que conocemos, el conflicto entre las leyes humanas y las leyes divinas y la pregunta sobre la obediencia debida a las primeras es un tópico bien de las tragedias, bien de obras filosóficas. Sobre el método de la jurisprudencia romana, ya se ha dicho ahora que hay que explicar
que es el derecho natural para algunos representantes de esa época y su significado para el derecho positivo. Puede ser interesante a este propósito examinar dos contribuciones significativas por parte de juristas, en la Edad de la República Romana, Cicerón, y en la Edad Imperial, un Ulpiano. Cicerón es relevante por su síntesis entre la tradición griega y romana. De la primera asume sobre todo la enseñanza del estoicismo. Para la comprensión del derecho natural, el estoicismo es importante por la centralidad del logos o razón. La doctrina estoica, en la parte que aquí se va a tratar, se funda sobre principios según el cual el ser humano participa de una razón universal, que es origen y providencia del mundo, y que es también el fundamento de un único género humano al que pertenecen todos. La virtud del ser humano consiste en vivir en coherencia con su naturaleza de ser racional, controlando lo que a ello se opone. Y el derecho natural para Cicerón es pues la ley de la razón. Y para conocerlo habría que conocer las inclinaciones naturales de los seres humanos, sus más profundas tendencias, sin dejarse engañar por las pasiones. Cicerón propone una lista de ellas y es la autoconservación, la procreación, el cuidado de sí mismos y de los hijos, la amistad con los demás seres, sobre todo con los más cercanos, aunque dentro de una comunidad que abraza a todos los hombres, la búsqueda también de la verdad y del bien. Ahora vamos a hablar también un poco, para hablar un poco sobre el naturalismo o resumir también un poquito más sobre estos temas. Podemos decir que el resumen de la evolución del naturalismo, no obstante las limitaciones inevitables del intento de concentrar en pocas páginas o en pocos cápsulas o en pocos textos todo lo que es el naturalismo, se puede resumir en parte como ahorita podemos hacerlo, porque son bastantes páginas en la historia de de milenios, de escrituras, de textos que tal vez sería muy difícil analizar completamente para el estudio del derecho. Pero podríamos decir que el naturalismo no es una posición teórica unitaria y homogénea, sino que dentro de algunas coordenadas comunes, sin las cuales sería imposible reconocer una identidad de fondo, son posibles versiones, entre ellas bastante distantes. Y es bastante evidente que independientemente de lo que se entienda por derecho natural y de su relación con el derecho positivo, el naturalismo usa un código binario, que es la justicia legal, justicia natural, y derecho positivo, derecho natural. De alguna manera, esta es la característica estructural del naturalismo, y en un sentido mínimo puede ser considerada una constante identificativa. El esquema puede ser modificado en su contenido manteniéndose invariada la estructura. Y también puede modificarse el plano en el que este discurso se coloca, ambas vías en el plano jurídico, o bien una en el ámbito moral y la otra en lo jurídico. Desde este punto de vista, se puede identificar una actitud epistemológica típica del naturalista, y lo es todo aquel que sostiene que el derecho positivo es criticable y mejorable sobre la base de ciertos criterios. Aunque el punto de partida para la identificación de tales criterios fuera, por ejemplo, el irracionalismo, el sentimentalismo o el emotivismo, es decir, posiciones que no se apelan a la razón. Y en el fondo de esa aproximación se reconoce la tesis que el derecho y su estudio no es algo aislado, sino que forma parte de una experiencia o experiencia humana y social. Y en este sentido, el naturalista es filósofo del derecho. Hay que tener en cuenta que el fenómeno jurídico, entrando en relación con las demás dimensiones, puede concordar o contrastar con ellas. Y en esta línea, la actitud de un naturalista, que que puede ser definida crítica, está orientada por una consideración unitaria
de la experiencia humana y social, sin que la unitariedad impida la distinción de esferas. Sin embargo, en un sentido más intenso, el naturalismo parece exigir una cierta razonabilidad de los criterios asumidos para valorar el derecho positivo. El motivo de esta exigencia tiene que ver con la justicia, que en su significado más simple está a indicar la presencia de una justificación. Como se decía con anterioridad, lo que verdaderamente se opone al naturalismo es la tesis según la cual la justicia es la utilidad del más fuerte. ¿Qué significa entonces la apelación del derecho natural o a la justicia natural? Como no depende del más fuerte, significa que de alguna manera la concepción de justicia a defender puede ser compartida por el más débil desde el punto de vista del poder contractual, y es decir, por quien se encuentra en una situación de desventaja. En un sentido muy simple, eso significa que lo razonable es independiente del equilibrio de poder del status quo, y lo justo no puede imponerse si no se tiene que convencer. La medida de la razonabilidad y de la universalidad es precisamente el acuerdo por parte de quien no tiene poder contractual y la capacidad de convencimiento también del más débil. Es la base de la universalidad de la justicia natural. Universal en este sentido significa comunicable, compartible, común, pero no común entre los que comparten una situación de prevalencia, sino entre los que ocupan distintas posiciones, también las menos aventajadas. Este tipo de consideraciones recordará a las personas o a todos los abogados, a los juristas y a ustedes ese sector de investigación que en los últimos 40 años ha alcanzado gran notoriedad gracias a la obra pionera de John Rawls, Una teoría de la justicia, publicada en 1971, por lo que podría concluirse que el iusnaturalismo está superado, pues por un lado, el iuspositivismo ha sustituido el iusnaturalismo en el estudio teórico del derecho, y por otro, las teorías de la justicia se ocupan de proponer criterios de juicio. El naturalismo clásico nos enseña que la diferencia entre las posiciones de naturalistas y las doctrinas morales o las teorías de la justicia es el punto de partida del naturalismo y el derecho positivo. También interesa la justicia del derecho y no simplemente la justicia o la justicia de la comunidad política, que es solamente una parte de la justicia que interesa al derecho, pues el derecho no es solamente político. Por esta razón, el naturalismo sigue señalando la importancia de indagar qué es el derecho, cuál es su naturaleza, a qué sirve, cuáles son los bienes que garantiza. La justicia del derecho, en este sentido, es bien apropiado hablar del derecho natural y tiene que ver con la naturaleza, estructura del derecho. En conclusión, algunos pueden tener la impresión que el naturalista es un utópico, pues ve en el derecho lo que tendría que cambiar. Sin embargo, el naturalista es también un defensor del derecho existente, por lo cual no asumirá sin necesidad una posición revolucionaria, pues sabe que el derecho que puede ser injusto en algún aspecto es justo en muchos otros, y que generalmente las instituciones jurídicas son capaces de garantizar algunos bienes primarios que están precisamente conectados con la existencia del derecho, como por ejemplo aquel conjunto de características que se llaman rule of law. En algunos casos, la resistencia del derecho será necesaria y entonces habrá que estar dispuestos a pagar personalmente. Y por ahora sería todo de esta cápsula y vamos a continuar hablando también del positivismo en la siguiente cápsula.